Vamos a continuar con la jornada, por favor. En esta actividad, en esta ponencia, esta mesa de diálogo, como hemos llamado en el programa, vamos a hablar de la transformación del Hospital 12 de Octubre y ese concepto de reforma contrarreloj que indicamos en el programa. Los ponentes son Ana Cabrero, que es la subdirectora de Gestión Técnica del Hospital, y José Nieves, que es el director de Gestión del Hospital 12 de Octubre. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Nosotros habíamos pensado primero en traeros una presentación muy bonita con muchas fotos en el que os íbamos a contar que estamos haciendo un hospital que tiene 41 quirófanos, 700 habitaciones, que puede tener 1.400 camas, que ahora mismo es la obra de edificación junto con el Bernabéu más grande del país, que está hecha con fondos REAT y que además tenemos que hacerla en 26 meses, ¿no? Pero hablándolo con mi jefe, yo creo que era más interesante, ya que estamos aquí entre amigos y colegas, contaros todo lo que nos está pasando en este viaje de fondos europeos y de carrera contrarreloj, que realmente no es una carrera contrarreloj porque va a durar 23 años, desde que empezamos hasta que terminemos, ¿no? O sea, no es... Entonces, nos hemos traído unas chuletas porque nos están pasando tantas cosas que yo creo que hay que compartir en este viaje de obra financiada con fondos READ, con fondos europeos, y que realmente cuando te pones a pensarlo son cosas que deberíamos hacer siempre en todas las obras, porque es lo natural y lo normal, pero que realmente hemos convertido lo anormal en normal, y ahora os explicaremos un poco por qué, que yo creo que era más interesante. Ahora vosotros nos diréis. De todas maneras, yo tengo luego una aplicación en el móvil, que tengo cámaras en la obra, que te dice en tiempo real cómo está. Entonces, si alguno tiene interés en ver cómo está la obra del 12 de octubre en tiempo real, luego viene y se la enseño en el móvil y vemos si hay algún obrero regando o si han venido muchos a trabajar o poco, ¿no? O sea, que lo podemos ver. Bueno, pues vamos a empezar con el relato, que eso le gusta mucho decirle a mi jefe, lo del relato. De esto, ¿no? Como he dicho, esto nos va a durar 23 años, ¿no? Realmente la transformación del hospital empezó en el año 2003, ¿no? Yo no estaba, a empezar, ¿no? Pero él sí, ¿no? Entonces, en el año 2003... Pues, bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, darnos la oportunidad de poder contaros esto. Y Ana es la que os va a contar las cosas con mucha más precisión. Entre otras cosas, ella es ingeniera. Y yo soy de estos del derecho que decimos poco y nada y además liamos. Normalmente liamos. Pues efectivamente, en el año 2003 había un proyecto en el hospital que consistía básicamente en vaciar la torre. Ahí no está ya. Sabéis que el 12 de octubre tiene una torre. Vaciar la torre de toda la actividad ambulatoria. Se diseñó un proyecto que se licitó y se desarrolló. Y luego, durante muchos años, y cuando se fue a ejecutar, pues tenía grandes inconvenientes de ejecución. Se decidió en aquellos momentos no ejecutarlo, con lo cual teníamos un problema problemas de muchos órdenes, funcionales, arquitectónicos, de seguridad, de incendio, de todo tipo de problemas. Eso lo sabéis bien, porque son los de todos, en todos los edificios del año 70 y 60, o sea, los mismos. Y el director gerente, junto con el que estaba director de gestión, yo llevaba otra área, que es Rafael Peláez y Joaquín Martínez, un día paseando por la parcela, advirtieron, ¿qué problema, qué podríamos hacer para solucionar este problema? Y advirtieron, iba con ellos, que la parcela del Hospital 12 de Octubre era capaz, y esta es nuestra gran ventaja, de contener otro hospital igual de grande que el que tenemos y, por tanto, sin afectar en absoluto la actividad ordinaria. Es decir, nosotros tenemos una parcela, la tenemos, que podíamos construir un nuevo hospital igual de grande que el que teníamos, con las circulaciones necesarias, logísticas de pacientes, de todo, y además mantener íntegra el funcionamiento de la estructura antigua. Eso es un sueño de obra. Eso es lo que todo el mundo aspira. Vamos, sobre todo los de La Paz, pobrecitos míos, ¿no? Pero aun con este sueño de obra vamos a tardar 23 años. Y partiendo de esa visión, que era un sueño, además la parcela, el hospital, tenía la mejor capacidad de comunicación de todo Madrid. No sé si conocéis el 12 de octubre. El 12 de octubre tiene tren,
directo, tiene una parada de tren que se llama Hospital 12 de Octubre. Tiene metro, que se llama Hospital 12 de Octubre. Tiene líneas de autobuses que se llaman 12 de Octubre. Tiene la M30, que no se llama 12 de Octubre, y la M40. No nos falta de nada, es decir, es el hospital mejor comunicado de la Comunidad de Madrid, sin duda. Y además tenemos 2 helipuertos. Estas infraestructuras de comunicación en la parcela quedaban, por tanto, intactas y se beneficiaría el diseño del nuevo hospital. ¿Qué sucede después? Pues se inicia una licitación y se dice, bueno, lo primero que vamos a hacer es la parte del corazón del hospital. Lo digo corazón porque nuestro ingeniero decía, no, tenemos que hacer primero, lógicamente, el centro de instalaciones, las térmicas, las eléctricas, y se desarrolla y diseña el centro de instalaciones que es precioso, yo le llamo el Chateau Mosquera, ¿no? Porque es el castillo de Mosquera. Es una central de instalaciones que es otro sueño, muy bueno. Y se hace en el 2000. En el 2006. Aquí empieza, se licita y se desarrolla y se ejecuta un centro que en aquel momento y hoy es capaz de generar la energía para el nuevo hospital, con todas las condiciones y requisitos que se exigen con la legislación actual respecto de huella de CO2, etcétera, etcétera. El proyecto empezaba ahí, se continuaba con la creación del Centro de Actividades Ambulatorias. El Centro de Actividades Ambulatorias se empieza a licitar, todavía hay una situación económica buena en el país, conseguimos la financiación, se licita, la obra duró mucho tiempo, la licitación también, y se inaugura desde el 2006 a 2011, 5 años, y se inaugura el nuevo centro en el 2011. Ese centro estaba diseñado para desarrollar luego todo el bloque técnico, quirúrgico, de hospitalización anexo a él. Es decir, eso que veis, que vamos a construir, que estamos construyendo. ¿Qué sucede en el 2011? Lo que todos sabéis. Llega la crisis, no hay fondos, y desde 2011 hasta el año 2019 no hay nada. Interregno, se acabó. En el año 2019... el equipo de dirección estuvimos permanentemente buscando, intentando convencer que nos dejaran al menos hacer un proyecto, licitarlo o un anteproyecto para no parar, para tener siempre... Y de hecho se hicieron muchísimos estudios a lo largo de esos años. Y al final conseguimos que la consejería nos diera unos 5 millones de euros en los presupuestos y con eso en el 2019 iniciamos la licitación del proyecto de obras, sin tener cierto qué iba a pasar con ese proyecto, ¿no? Pero sí logramos convencer, apostamos para que nos dieran esto. Como el entorno de los tiempos no ha sido siempre muy beneficioso en este asunto, sabéis que en el 2020 se licita el proyecto, se empieza a elaborar, llega el 2020 el COVID. En este proyecto no ha pillado el COVID y se ha hecho todo en este tiempo, como veréis. Filomena, elecciones, huelga de transportes, crisis económica. Esto es lo que nos ha pasado en los últimos 2 años, a nosotros y a todos. A nosotros con un proyecto en marcha, con unas licitaciones en marcha o con unos de esos de licitaciones y con una serie de actuaciones administrativas y de recursos económicos muy complejos de obtener, como todos sabéis. En el año 2020, ¿qué es lo que sucede? Que en plena crisis del COVID aparece una cosa que es los REACT, es decir, el programa operativo de los fondos FEDER 2016-2020 tiene y se aprueba por la Comisión Europea una ampliación hasta 2023. Esa ampliación del 2023 tiene una serie de objetivos, en nuestro caso el objetivo 20, que se encardina o que sintetiza bien todos los objetivos que nosotros nos podíamos plantear. Advertimos eso, nosotros lo que hacemos es presentar, en pleno COVID se empieza a elaborar toda una ficha, una documentación, justificaciones a la Hacienda. Bueno, también tuvimos que hacer otra cosita. El proyecto tenía un año más, o sea, terminaba en el 24. Los fondos son finalistas a finales del 23. Entonces, dijo Pedro, coges el proyecto, hicimos 2 partes, o sea,
Y entonces lo hicimos en 2 fases y comprimimos un poquito, lo modificamos y lo mandamos, ¿verdad?, para que cupiera. Sí, fue una batalla con la comisión. Esa fue la primera. La primera batalla con la comisión fue esa, hasta que los convencimos que entraba a la fase 1, porque tenía entidad propia. Ahora explicaré un poco más. Costó, pero lo entendieron bien. Y presentamos a través de nuestra Consejería de Hacienda, de nuestro gobierno. Bien no lo entendieron, ¿eh? ¿Te acuerdas de lo de la face? Sí. En inglés no era fácil explicárselo. No, pues, fue difícil aquello. Entre el stage y el face. El stage y el face no lo entendían. Era curioso aquello, sí. Total, que nos presentamos y en el año 2000, finales del 19, nuestro proyecto es aprobado. El trámite de la aprobación tuvo la primera dificultad que dice Ana, y era que nuestro proyecto íntegro lleva la destrucción de la torre, se desmonta, y la urbanización de la parcela. Y ese acababa en el 24. Y la primera fase del proyecto, que es todo el nuevo bloque quirúrgico de hospitalización, que es autónomo e independiente, ese acababa en diciembre, estaba diseñado para diciembre del 2023. Cuando conseguimos hacerle entender que con arreglo a la legislación europea y a los fondos de financiación tiene que ser una unidad operativa, y esa unidad era operativa con independencia de si yo quito la torre o no, es operativa, plenamente operativa, se aceptó y conseguimos entrar en el reparto de los fondos europeos que le correspondían a Madrid, y eso pues sucede allá por finales del año 2020 a través de Hacienda. Uno de los problemas que se plantean de muy difícil solución era que teníamos que, año 2021 ya, hacer una licitación de 250 millones de euros vinculada a fondos europeos, hablo de 2021, estamos en el 22, vinculada a fondos europeos, que por tanto tenía aquí a Consejo de Gobierno con una serie de condiciones económicas, administrativas y jurídicas complejas, porque estaba con estos fondos FEDER, y se tenía que hacer la licitación de la obra, la adjudicación, replanteo y obra para el 2023. Teníamos que terminar la obra en el 23. Cuanto más tiempo tardáramos en adjudicar la obra, menos tiempo de obra nos quedaba. Entonces, la primera carrera pasa el Consejo de Gobierno para poder licitar la obra. O sea, vosotros sabéis que un Consejo de Gobierno, no sé en otras comunidades, pero en Madrid es un año y medio. Un año y pico, sí. Un año, vamos a poner un año. Un año. No nos podíamos comer un año entero de obra, porque entonces sí que ya, ni que fuéramos el hada madrina de Cenicienta con la varita mágica. Entonces esa fue la primera. O sea, ¿cómo pasas un Consejo de Gobierno de 256 millones de euros en 5 meses? Porque, claro, nosotros lo que hicimos fue 31 de diciembre de 2023, hacia atrás, y estábamos en el año 20. Bueno, pues en ese aprendimos muchas cosas, ¿eh? Cómo pasar un Consejo de Gobierno en 5 meses, podíamos hacer una clase magistral de esta. Una tesis doctoral, no se puede contar. Sí, se puede. Voy a contarle unas cosas por si no lo cuentes. Pero si algunas cosas sí las podemos contar, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas que hay que tener en cuenta. Los criterios de adjudicación. Si no quieres tener problemas, ni que se te pase por la imaginación poner un criterio subjetivo. Que son legales, ¿eh? Totalmente legales, pero eso te lleva a unas discusiones con la intervención, que siempre gana la intervención, porque además, y luego no intentes discutir con el interventor desde el punto de vista de ingeniero. Él es abogado, menos mal. Porque yo tengo criterios de ingeniero, y lo que para mí es totalmente lógico, para un interventor y un abogado no lo es. Entonces yo iba y le decía, y entonces él me lo traducía de abogado a ingeniero y me decía, esto no pasa ni de broma. Y vuelta otra vez. O sea, elegir los criterios de adjudicación bien te ahorra mucho tiempo. Pero claro, para elegirlos bien, tiene que doler. Es que duele a nosotros, que somos técnicos, no veas mucho, lo que duele. O sea, es de llorar, ¿eh? Pero es verdad que nos facilitó la época porque como teníamos contacto directo con el interventor, sabéis lo del COVID, todo era a través de Teams y por teléfono. Imaginar una discusión con el interventor de un pliego de 250 millones de euros por Teams o por teléfono. No, pero es maravilloso, de verdad. No se veía cómo te agarrabas a la silla y alguien te sujetaba. La ventaja de la mascarilla, no te veías la cara, tú podías poner la cara que querías.
Fue complicado aquello. Sí, bueno, otra de las cosas que aprendimos es cuidadito con los pliegos técnicos. Es que se lo cargó. Llegó un día y dijo, no hacen falta pliegos técnicos. No el tenemos. proyecto tiene su propio pliego técnico, no hace falta otro. Y te quedas con cara así como diciendo, ¡ah! Claro, los pliegos técnicos del proyecto, no sé si alguien se ha leído alguno alguna vez, porque son de ¿Lo había hecho? copy-pega. Copy-pega. Se lo llevó el primero, que hizo uno con la nueva, pero nadie. Claro, cuando te entra el ataque de pánico dices, Dios mío, ¿y qué he puesto yo en el pliego técnico? ¿Qué ha puesto el proyectista? No ha puesto nada. Y todo lo que te considerabas importante, que estaba en tu maravilloso pliego técnico, que pensabas que se iba a salvar, porque ahí no hay criterios de adjudicación, no se salva. Y no se salvó. O sea que, por favor, tener en cuenta esto, no vaya a ser… En las próximas. En las próximas, apuntaros. Todo, eso se lo he dicho yo a mis compis de La Paz, que están ahora con ellos. Llamé a Ana, digo, Ana, por tu padre, mete todo lo que tengas que meter en el pliego técnico de proyecto. El criterio de la intervención fue demoledor. Esa fue una en TIN, de verdad, tenéis que imaginar los de TIN, que aquello me afectó mucho. Cuando llega y te dice la interventora, que era la interventora del Consejo de Gobierno, porque esto no era, y te dice, no, PPT aquí, no. Y le digo que sí, que esto no lo prohíbe la ley. Dice, déjame que me lo estudie. Al cabo de un día, 2, 3, porque eso sí, nos ayudaron todos mucho por la celeridad. Y dice, no, pues sí, no tiene sentido porque el proyecto contiene los pliegos técnicos. No puede ser redundante y si el proyecto lo ha hecho bien, tú no puedes redundar, porque ¿qué va a contarme? ¿Cosas distintas? No puedes, tiene que ser lo mismo. Digo, pero que no. Y nuestra licitación no tiene un pliego técnico. Y claro, te dices, esto no puede ser, no puede ser. Entonces te vas a los pliegos técnicos de ADIF No o de tienen. carreteras y no tienen. No tienen, lo tiene el proyecto. Y te lo comes. Lo tiene el proyecto. Porque los proyectos ahí es donde está el kit de todo, de todo. Ahí está. ¿Y qué hemos aprendido? Que esto con los europeos, claro, cuando tienes que explicarle muchas cosas, las reglas. Bueno, esto si vamos por esto es la licitación. Sí, entonces, bueno, bueno, después de todo esto conseguimos pasarlo en… 5 meses. O sea, nosotros empezamos la licitación en enero, finales de enero, conseguimos las autorizaciones del Consejo de Gobierno, nos autorizó la Consejería a llevar nosotros la mesa de contratación, como hay de muchas comunidades autónomas, os sorprenderá, pues un hospital, nosotros como hospital, pues nos dieron la capacidad de gestión, hicimos la licitación y somos los órganos ejecutores del proyecto. De modo que los presupuestos, el control de la obra, la licitación, etcétera, se ha hecho desde el 12 de octubre. Eso facilita, quizás, no lo sé, si facilitó la agilidad, lo que me quitó son horas de sueño hasta que acabe el proyecto para siempre. Porque además, en los fondos europeos que conseguimos obtenerlos, sabéis que hay una serie de figuras. El AG, o sea, la autoridad de gestión, la autoridad de fiscalización, y luego hay el órgano ejecutor. La Comunidad de Madrid entendió que el órgano ejecutor también debería ser el 12 de octubre y, de hecho, modificó la orden de órdenes ejecutores que tiene para asignar, pues yo qué sé, el SERMAS, el Metro de Madrid, algunas consejerías, ¿no? Y incluyó como órgano ejecutor al 12 de octubre. Eso significa que tú tienes que dar el nombre, correo y cargo a la Comisión Europea individualmente y firmar una serie de compromisos para que tú seas responsable, porque claro, ellos dicen, es que te dejamos 250 millones, la licitación luego se quedó en 226, ¿no? Esa responsabilidad es un poquito alta. Sí, y eso traducido al día a día significa que si el día 31 de diciembre del 23 no está terminado, tendremos que cambiarnos de comunidad autónoma. Poco. Yo soy de Ávila, o sea que me queda cerca, pero… Yo estoy más lejos, me voy a Almería. Un poco más lejos, claro, o sea, aparte de no pegar ojo, ¿no? A ver, cosas así que ves, ¿no? Cuando ya licitamos, adjudicamos y firmamos el acta de replanteo de obra el 16 de agosto. Y aquí enero, estaba, 16 de agosto, contar los meses. el 17 de agosto estaba la constructora haciendo el agujerito de la primera… Déjame por una pregunta ¿sí? de antes. ¿Se puede hacer una licitación en tiempo y forma con arreglo a la ley rigidez? Sí, lo digo, sí. 250 millones, 6 meses. Se puede. El precio, pues eso. Es ahí, hay que darle, ¿no? Más cosas. A ver, cuando te enfrentas
aparecen las reglas de las obras en España, por lo menos las sanitarias, porque hay otras obras que a lo mejor no tienen estas reglas, son un poco, bueno, para nosotros son las normales, ¿no? O sea, entonces, un proyecto, bueno, que puede estar mejor o peor, pero bueno, no pasa nada, porque luego viene la constructora que lo arregla, la dirección facultativa que te hace 2 o 3 modificados y termina saliendo aquello, ¿no? Bueno, pues esto los europeos no lo entienden. O sea, cuando viene un polaco, que parece un chiste, el polaco, el italiano y la belga. Sí, no, es verdad, es como un chiste. Y empiezan a contarte que modificado, ¿no? Modificado. Sí, hay un órgano, para que entendáis, que se llama JASPER, que es un órgano de la Unión Europea, que es una especie de asesoramiento oficial, que en realidad son asesores también, pero te guían, te dicen lo que tienes que hacer y lo que no, y está compuesto como los chistes de todos los países que se ocurra. Y así mirándote con la gafa. El italiano es muy divertido, que es el que se dedica a la cosa de... Medio ambiente, soy muy divertido. Y nos hizo hacer 200 folios. Sí, una juerga. Solo de medio ambiente, muy divertido. Sí, sí, es que lo más importante para Europa ahora es eso. La huella de carbono, la eficiencia energética. O sea, que tú vayas a curar mucha gente y que vayas a hacer muchas consultas, más o menos, bueno, ellos lo que quieren es que tengas un edificio de consumo casi nulo y que tengas muy pensado qué vas a hacer con los residuos y que no contamines y sobre todo que no gastes. Entonces, eso es lo que más le importa. De hecho, la memoria más grande que hemos tenido que presentar es esa, eso sí. De todo, Sí, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Sí, pero bueno, os cuento lo de los modificados. Un modificado es un imprevisto o un... Imprevisto para Europa, imprevisto imprevisible. Que yo, como soy de ciencia, no entiendo la diferencia, Vamos, pero la hay para los abogados. Algo que no haya podido ser razonablemente con el arte del conocimiento de ese momento, que surja algo que no podía. Por ejemplo, la guerra de Ucrania. Por eso podría. Claro. O que excavando te encuentres un mosaico romano. Pero salvo eso, no ha lugar modificado, ¿no? Los cambios. Esto de que llegan y te dicen, voy a cambiarte no sé qué, precio nuevo. Esto que les gusta tanto, ¿no? A la constructora, tampoco. Si tú cambias más de un 3% de las unidades de proyecto, es otro proyecto. Y si es otro proyecto, podía haberlo ganado otra empresa. Por lo tanto, si cambias más de un 3% de las unidades de proyecto, o sea, una unidad por otra, Sí. tipo de cámara por otro de 6 megapíxeles, de uno de 3 por otro de 6, es si creas un precio nuevo y vas sumando y te pasas del 3%, eso significa que podría ser otro proyecto y afecta a la... elegibilidad. Yo, Ana, no sé si la llego a entender. Todos los demás ingenieros, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero yo así soy capaz de explicaros lo que me han contado los europeos a mí. Ellos lo que dicen, y lo voy a poner con un ejemplo que nos está pasando con el proyecto. Ellos sostienen lo siguiente: el principio de elegibilidad, que es la capacidad de que puedan concurrir cualquiera de las empresas europeas a tu proyecto, porque son fondos públicos, es en igualdad de condiciones, en el momento y con las condiciones que tú expones, las que quieras, pero en ese momento, en esa foto, es sacro, es decir, es esencial. Si el principio de elegibilidad se ataca, o ellos entienden, porque son ellos los que lo van a juzgar, que ha corrido un riesgo, ha sido atacado o no está inmaculado, esto parece casi religioso, lo de la elegibilidad, creerme. Si no está inmaculado, las consecuencias pueden ser dramáticas y yo voy a poner un ejemplo. El proyecto contiene una cuestiones de estas que hacéis vosotros cuando se hace el proyecto y dice con tubo de acero tal con de acuerdo con la norma UNE 24 con el acuerdo que está UNE tal con de acuerdo a una norma todo tiene al lado de acuerdo con norma UNE la que sea. Bien, si tú no pones o equivalente, ¿qué pasa? Que tú lo que estás diciendo es que ese elemento de producción tiene que tener la certificación española, porque la UNE es una norma española. ¿Qué pasa? Que si llega el mismo tubo polaco, que no lo dijo el polaco, y no tiene la certificación UNE, si no tiene la certificación HIJ, no polaca, puede licitar, no le puntúas, porque no ya que quede excluido, no le puntúas, ¿sabes lo que cuesta eso? Si no lo salvamos, y hay una forma de salvarlo, te cuesta a la administración pública madrileña
el 10%, es decir, 26 millones de euros de la financiación. 26 Ahora, millones de imaginaros mi cara cuando me llama y me dice, hay que revisarse todas las referencias a normas UNE del proyecto. Y hay que comprobar que si la norma UNE no está en un reglamento, que los reglamentos son leyes, entonces nos va a costar 26 millones de euros. Y yo decía, esto me puede estar pasando, pero ¿quién se va a mirar todas las normas UNE de un proyecto? Este señor es un psicópata. O sea, ¿a alguien se le podría ocurrir eso? Y claro, pues se les uno ocurre. no se lo cree. Uno no se lo cree, entonces acude a las fuentes y ve que en una, no quiero decir una subvención que hubo en Madrid, en una gran empresa pública, pues le pasó exactamente esto en su proyecto, tenía una cuantía inferior a 220 millones, se hizo una alegación por parte del órgano certificador respecto de que no contenía en el proyecto, solo contenía la UNE y no el equivalente. La Intervención General de Comunidad de Madrid, en mi opinión, hizo un magnífico alegato, jurídicamente impecable, buenísimo, de verdad, pero les dio igual, les dio exactamente igual y sancionaron con el 10% de la subvención. Así que otra cosa que tenéis que apuntar, aparte de lo del pliego técnico, es que cuando hagáis un proyecto, por Dios, que os pongan o similar o equivalente. O equivalente. O se puede salvar. O que todas las referencias de esos elementos figuren en un reglamento. Si está el reglamento y la ley, lo del BOE que decías, si figura en el BOE para los europeos ya es como si hablara ya el Papa, es cátedra, ya todo inmaculado, la norma. Porque Europa se basa mucho en los principios de las normas. Tú en tu país tienes unas normas que se supone no, y es verdad, que tienen que estar adaptadas a los criterios europeos y, por tanto, por transferencia, si tú cumples tus normas, cumples las normas de Europa. Si tu norma te dice que con que tiene que ser UNE, tiene que ser eso y tiene que estar publicado y Europa no se ha dado cuenta o no lo ha adaptado, pues eso se lo tiene que merendar. Lo que harán la siguiente es obligar, que es lo que hacen, a que cumplamos las directivas, etcétera, etcétera. Pero eso sí que nos protege, ¿no? Y en esa labor se está una a una las citas de nuestro proyecto, vinculándolas a reglamentos, instrucciones, circulares. Me odian mucho, pero No le odio. Son 26 millones de euros, ¿no? Es que son 26 millones de euros. Luego, una de las cosas también muy divertidas es que tienes que preparar una memoria con cosas que se supone que deberíamos tener, es verdad, porque todo lo que piden es bastante razonable, pero que no se nos hubiera ocurrido en la vida. Yo creo que es muy razonable. Esto Ya. Incluso los ingenieros... que solo tenemos media hora, o sea que... Tú tienes que presentar para que te aprueben el proyecto una memoria, que nosotros la hemos terminado la semana pasada. Vamos mandando como por folleto. Esto es como las series de Netflix, pero en Europa, así con la obra nuestra. Esto tiene 13 puntos. Cada punto se viene a desarrollar en otros 12, 13 ítems. Alrededor varían entre 80 hasta 250 folios. O sea, es un libro que se publicará. Digo, yo le he cogido cariño ya a esto. El proceso de los ítems, que está en un manual de buenas prácticas, que todo está publicado en Europa, pues empieza con un resumen ejecutivo, una descripción técnica del proyecto, que es un resumen del proyecto que tú presentas y luego linka al proyecto entero, un estudio socioeconómico del proyecto, un estudio legal e institucional de las normas que han de regir el proyecto y su ejecución, un análisis de la demanda, que tiene que ser coherente con el proyecto que tú has determinado. Esto no es lo de quiero 3 consultas porque No. tengo 4 y me faltan 2 o 3 quirófanos más, ¿no? No, eso va con números. Todo se me olvida, es que él aprendió la palabra monetizado. Cada palabra que tú le cuentas a los europeos te dicen, preséntame el documento, cuántos recursos pones y qué financiación has puesto. Luego tienes que decir de todas las análisis de la opción que tú has tomado, por qué no he reformado el hospital, o lo hago nuevo, lo hago aquí o lo hago allá, tienes que estudiar, presentarles a ellos el análisis de esas opciones. No la opción final, que esa está en el proyecto, no. Dime cómo has llegado tú a esa conclusión. Luego tienes que decir cómo lo vas a implementar, con una documentación. Luego el análisis financiero, el estudio económico de coste-beneficio, el análisis de los riesgos, que es lo que interesa fundamentalmente, que en nuestro caso nos lo preguntan, nos reunimos como dos veces al mes.
siempre me preguntan lo mismo a mí. ¿Va a estar el proyecto el 31 de diciembre de 2023? Eso es lo que te pregunto. ¿Are you sure? Luego, cambio climático y eficiencia energética, identificación y metodología de la adopción de las medidas para evitar los riesgos imprevistos e imprevisibles, las medidas de impacto tienes que tenerlas desarrollado y luego un sumario de conclusiones. Y bueno, que como tenemos que terminar, ¿no, jefe? Porque Sí. si no nos quedamos aquí un ratito con vosotros más, pero hay que terminar. Si tenéis alguna duda, pregunta, os metéis en algún fregado esto y si queréis compartirlo, pues allí estamos en el 12. Si queréis ir a ver la obra también, que es preciosa, os lo digo, es impresionante. O sea, la verdad es que cuando llegas allí y ves tal cantidad de grúas, te entra un... a mí me entra como de un vértigo, un subidón, que es la verdad es que es una cosa única, ¿eh? No sé si saldremos de esta. No, Pero más si tarde, salimos, y si no salimos, nuestros hijos estarán muy orgullosos. No, sí, vamos bien, ¿no? Sí, vamos muy bien. No me digas que no. Que sí, que yo todos vamos los días bien. voy a verla, no entiendo Que nada. sur, pero más o sur. menos sube. Digo, yo tranquilo, y le pregunto, vamos Sur. bien. Todos los días, es una cosa, claro. Joder. Digo, Y nada, gracias, ¿eh? De nada. Enhorabuena y mucho ánimo, porque estáis en uno de los proyectos, creo, de construcción hospitalaria, debe ser el más importante de España en este momento, ¿no? De Europa. Es un gran O de proyecto Europa. europeo. Ellos, los europeos, lo llaman así. no un lo gran dicen a proyecto nosotros, europeo. para darme O sea, ánimo, que dice ya ella. encima alardean Nos ánimo, dice. con vuestro esfuerzo. Bueno, nada, mucho ánimo, enhorabuena, como os decía, y conforme lo ibais contando, yo me acuerdo de cuando la fe, que lo viví y todo, pero yo creo que eran momentos más sencillos que el escenario que estáis planteando ahora, y más con la Unión Europea ahí detrás echándose el aliento, ¿no? Me surge una duda existencial y es, por lo que habéis contado, habéis partido de un plan funcional de hace muchos años. ¿No? No. Se actualizó. O el proyecto No, se inició, o la idea de... 2019-2020. 2019, vale. La licitación, entonces es que me el lo... proyecto se presenta en el 2020. Es que se ha ido partiendo. O sea, lo bueno que tenía, lo que tenías es el plan director entero, Sí. de decir, los Sí. movimientos los tenías. Pero luego, hacer un proyecto de ejecución hace 20 años es absurdo. O sea, lo que hicieron, con buen criterio desde mi punto de vista, es ir haciendo proyectos a trozos, según iban teniendo, para poder actualizarlos. Entonces luego se sentaban y los actualizaban. Vale, es que cuando has comentado lo de que más de un 3% de variaciones, ¿no? De modificaciones. No, la no, modificaciones variaciones, prácticamente variaciones. es imposible. No, tiene que ser a coste esto cero. te tienes- Esto Europa lo tiene claro. ¿eh? Nosotros sí. llevamos la cuenta, yo llevo de verdad la cuenta del 3%, que parece algo horrible, Como en la tienda. como la Sí, tienda. sí, sí. Entonces, cada vez que alguien quiere modificar algo, yo digo, a ver, ¿esto es equivalente? Sí, si no es equivalente, ¿cuánto va el 3%? Pues voy por 1,50. No. Hay una cosa que es muy importante que no da tiempo, que es la gobernanza del proyecto. Europa no es, bueno, eso, Hacienda, la nuestra Comunidad de Madrid y Hacienda del Estado nos exigió para presentarnos lo que llaman la gobernanza, que es escribir con detalle, pero detalle absoluto, el cómo vas a gobernar la ejecución de la obra, quién son los responsables, las personas, los procedimientos, los órganos de ejecución. Entonces, una de las cosas, cómo va a ser la parte económica, cómo la va a controlar, cuáles son los... está muy bien, ¿no? Y una de las cosas fundamentales es el 3%. A ver, para eso, pero eso es otra ponencia, es cómo deberían ser los proyectos. Claro. Y cómo deberíamos hacer que esos proyectos no necesitaran 4 modificados. ¿Y qué es un modificado? Porque las reglas de Europa son totalmente razonables, ¿eh? O sea, si tú haces el proyecto con las reglas que tienen y haces todos estos estudios que te ha pedido, es muy normal hacer un proyecto Sí, con pero el 3%. ahora explícale a un jefe de servicio las normas de Europa. Pues se lo explicas. Pues se lo explicas. Porque Sí, mira, eso pero- son nada, Sí, es que no hay más. Explícaselo, pero... Mira, Porque con nosotros lo paciencia. entienden muy bien. ¿Sabes lo que le decimos nosotros? Le digo, mira, no pasa nada. Nosotros vamos a hacer esto. Como el piso, yo te doy las llaves el 31 de diciembre. Si el 1 de enero, ¿verdad? Lo quieres tirar, porque no te entra, lo tiras. Pero el 1 de enero. Está claro, está Con claro los que tiene que ser 226 así. millones Tiene en que el ser banco. así. El 1 lo tiras. Si encuentras dinero para tirarlo, lo tiras. Pero hasta el 1 de enero, A ver, todos son lentejas. también ten en cuenta que el 12 es un hospital de 50 años, es un hospital con gravísimas
deficiencias de todo tipo y funcionales en nuestro... No sé si conoce el 12, ¿has visto las habitaciones? Tú sabes que tenemos una habitación y 2 camas. No tienen ducha. Lo nuestro es muy divertido porque la segunda cama que está pegada a la ventana, aquí puerta, cama 1, cama 2, para sacar esta cama tienes que sacar primero este paciente, te devuelve y saca el otro. Esto es así, literal. Pero es que además no tenemos las más mínimas garantías de nada. Es decir, que con todas las deficiencias o expectativas que reduzcamos respecto a los jefes de servicio, el cambio entre lo que tenemos y lo que se ha diseñado es tan notable que la percepción de todo es magnífica. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena, mucho ánimo, suerte. Creo que además vamos a tener oportunidad de conocer el proyecto en el Congreso Nacional este año en Valencia, ¿no, Ana? Yo creo que sí. Con lo sí. cual, bueno, pues nos contaréis la me lo dijo evolución. Sterling, De aquí a ¿no? octubre nos contaréis Sí. un poco cómo va y la evolución. Bueno, Sí. lo dicho, enhorabuena y ánimo. Pues nada, Muchas gracias. gracias.